Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta tarde. Le damos gloria a Dios porque nos permite una vez más llevar su mensaje a través de este medio que creo que en estos momentos es de mucha bendición. Quiero iniciar esta enseñanza con una oración, dándole gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, gracias por tu amor, tu misericordia, Dios, gracias porque tú dices en tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana y nosotros creemos en el nombre de Jesús que tú siempre estás con nosotros, que tú nos guardas, nos proteges, Señor, y nos libras de todo mal y de todo peligro. Oramos para que seas tú, por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, revelándonos, Señor, esta enseñanza que viene en este día, para que no solo se quede en nuestra mente, Señor, sino que también sea escrita en nuestros corazones para que la podamos poner por obra en nuestra vida. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entender lo que tú quieres que aprendamos en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchachos y chicas, hoy quiero enseñarles algo que me ha impactado mucho. A raíz de este confinamiento, a raíz de las cuarentenas, a raíz de esta pandemia, han sucedido muchos casos, no solo aquí en Colombia, sino también a nivel mundial. Porque no todas las personas tomamos las cosas de la mejor manera o de la misma manera. Resulta que el encierro nos afecta de manera diferente a cada quien. Algunos produce estrés, el estrés produce ansiedad, esa ansiedad algunas personas las lleva a comer demasiado o incluso con dolores de cabeza fuertes. Otras personas el estrés es un nivel más grande que incluso los lleva a tener pensamientos suicidas, pensamientos malos pensamientos que se le vienen a su mente y los llevan a hacer cosas que no deben. Incluso han habido muchos casos aquí en Colombia de personas que se han quitado la vida porque se han sentido como en una cárcel, se han sentido desesperados, no hayan qué hacer a causa del encierro, por muchos factores económicos. Por eso hoy quiero llevar este mensaje porque el Señor me ha hablado primeramente a mí, y es que a veces tenemos que salirnos de los límites, de las comodidades que tenemos. Hay algo una historia que me gusta mucho y quiero compartirla con ustedes, que está en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16. Aquí nos habla de un joven, una persona que tenía mucho dinero, y a pesar de que tenía mucho dinero, esa persona se acercó a Jesús. ¿Por qué se acerca a Jesús? Porque el dinero no lo era todo para él. Él sabía y sentía que algo le faltaba. Dice el versículo 16, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Nos está hablando de una persona que tenía mucha riqueza. Nos está hablando de una persona que desde su niñez lo tenía todo. Pero le faltaba algo. ¿Cuál era ese algo? Jesús lo puso a prueba. Y Jesús le dijo, vende lo que tienes para que dáselo a los pobres y así tendrás tesoro en el cielo. Muchas veces nosotros no tenemos ese tesoro en el cielo porque no nos despojamos de cosas que tenemos, que apreciamos mucho. Aquí en este caso, con él era el dinero, pero en nuestros casos pueden ser cosas emocionales, cosas del pasado que nos afecten, malos pensamientos que siempre tenemos y de pronto queremos seguir teniéndolos ahí, de pronto hacernos de víctimas en muchos casos, y eso impide que también nosotros salgamos adelante. Entonces
son tantas cosas que encierran lo que Dios quiere que nos despojemos para que podamos tener tesoro en el cielo. Muchas veces ese tesoro no lo tenemos. Es por eso, porque nos limitamos a lo que ya estamos haciendo o lo que ya tenemos. Jesús le da una serie de instrucciones a este hombre para que él pueda obtener ese tesoro en el cielo. Yo estudié algo que se llaman los 6 límites. Y uno de esos 6 límites es el límite del deber. El límite del deber son cosas o obligaciones que tenemos como individuos. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un deber que es proveerle a mi familia, a mi esposa, a mi hija, incluso a mi padre, para que ellos puedan tener su sustento. Un deber es una obligación que tenemos. ¿Qué pasa? El joven rico estaba cumpliendo sus deberes. ¿Cuáles eran los deberes? Los que les planteó Jesús. Obedecer los mandamientos que él le había dicho. No robarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ir más allá de un deber. ¿Qué es ir más allá de un deber? Dejar de hacer las cosas por obligación y hacerlas por amor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, si me toca llevar el sustento para allá para mi familia, ya no lo voy a hacer porque me toca hacerlo, sino porque yo amo a mi familia. Y por ende, como yo la amo, yo quiero hacerlo. Entonces, ese es el primer límite que de nosotros debemos de trazar. Dejar de ver que las cosas las tenemos que hacer por deber. Por ejemplo, están los chicos, los adolescentes, los jóvenes en la casa. Entonces, el deber de hacer los oficios en la casa no solo es de la mamá. Si tú estás allí, también le puedes ayudar. Entonces, ya tú no vas a hacer las cosas incluso porque tu mamá te mande, sino porque ya tú quieres ayudarla a hacer. Y hasta este nivel es que tenemos que llegar nosotros, no quedarnos siempre en lo mismo, en que hago las cosas porque me mandan o hago las cosas porque me toca hacerlas. Esto es lo que Jesús quiere que nosotros lleguemos. Esto era lo que le faltaba al joven rico y esto es lo que nos falta muchas veces a nosotros. No hacemos las cosas por amor, sino porque nos toca. El joven rico lo reconocía. Hay una frase que dice: no dejes que el deber te limite, agrégale amor al deber y los límites se ampliarán. El amor al prójimo no conoce límites ideológicos ni confesionales. Esto es una frase de un pastor que se llama Martín. Me gustó mucho y por eso la tomé. Porque a ese límite del deber tenemos que agregarle el amor para poder sobresalir e ir un paso más allá, que es lo que Dios quiere en nuestra vida. El segundo límite es el límite de lo conocido. Nos gusta lo conocido, no queremos ir más allá. El joven rico conocía los mandamientos, incluso los practicaba, pero Jesús lo quiso impulsar para que él rompiera ese límite de lo conocido. Ya él no solo iba a obedecer a sus padres, iba a amar a su prójimo acá, sino que iba a seguir a Jesús. Entonces Jesús lo quería llevar a un nivel desconocido, a tratar con personas, a seguirlo. Muchas veces nos da miedo seguir a Dios por el que dirán, de pronto por los amigos que tenemos. Personalmente en mi caso, a mí antes de conocer a Dios me gustaba jugar mucho billar, me gustaba jugar cartas, tenía muchas amistades y pensaba yo qué van a decir ellos cuando me vean en la iglesia. Entonces uno primero empieza a pensar en todo lo que las personas nos van a señalar, porque no queremos pasar más allá. Vea, seguir a Jesús es lo más hermoso que podemos hacer. Nosotros pensamos que cuando ya llegamos a una iglesia, que vamos a seguir a Jesús, es como nos vamos a avergonzar porque nos van a decir los aleluya, como algunos nos dicen, que esto va a ser aburrido, que ir a la iglesia, que orar, que esto. No, es muy hermoso. Seguir a Jesús me cambió la vida.
ir a lo desconocido para mí, que era el Evangelio, el reino de Dios, me cambió la vida. ¿Por qué? Porque dejé de hacer muchas cosas que antes me quitaban y me suprimían mucho, como por ejemplo beber, jugar billar. Incluso para robar billar le robaba a mi papá para poder pagar, porque no, yo era un adolescente, no tenía cómo pagar, jugaba cartas. Entonces, esas fueron mis adicciones, los juegos. Pero hay cosas que podemos ser adictos a ellas y nos pueden llevar incluso hasta la perdición, hasta la muerte. Incluso en el billar a mí una vez casi me quitan la vida porque me tiraron una bola de billar cuando se formó una pelea y esa bola hundió la pared al lado donde yo estaba parado en la pared, y eso hizo un hueco en la pared. Entonces, a veces lo conocido para nosotros es lo que más nos perjudica. Y yo te invito a que salgas de ese límite que tienes y te avientes, te lances a conocer a Jesús. Él nos está esperando y Él nos está dando instrucciones con las cuales nosotros debemos decirle: sí, Señor, yo quiero seguirte. Yo dejo esto que me está atando, dejo esto que no me deja seguir adelante y quiero seguirte. Este es el segundo límite. El tercer límite es el límite de los prejuicios. Ya estaba hablando un poco de eso, que era el qué dirán. De hecho, ya hablé mucho. Y nos limitamos a no salir de nuestra zona de confort, a lo que hacemos cotidianamente, porque nos van a criticar y nos van a señalar. De hecho, a mí los primeros que me criticaron fueron mis propios hermanos y mi papá. Y incluso me decían: llévate la ropa para la iglesia, llévate la cama para allá. Pero yo le doy gloria a Dios porque fui persistente y no, de pronto no me dejé influenciar de lo que ellos me decían. Y para la gloria de Dios, tengo mi hermana en Valledupar, la mayor, y mi otra hermana Karina, y ellos buscan del Señor. De pronto, si yo me hubiese dejado llevar por los señalamientos, por los prejuicios, ellos no hubieran podido conocer de Dios. Y le doy la gloria a Dios por eso. Miren que cuando uno es atrevido, suceden cosas que levantan a uno y a las personas que están al lado de uno. El cuarto límite es el límite al temor. El temor a lo desconocido. El temor a no entender lo que va a suceder después. El temor a volar. El temor... en ese momento llegaron muchos temores sobre el joven rico, pero su temor principal era que iba a quedar sin absolutamente nada. Pero él no pensó en lo que Jesús, en las palabras que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo: vende lo que tienes, vas a tener tesoro en el cielo. Nosotros, para poder tener un tesoro en el cielo, para poder pertenecer al reino de Dios, tenemos que despojarnos de cosas, tenemos que dejar el temor. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y por ende, cuando el miedo, el temor nos invade, no estamos teniendo amor por las cosas. Él ahí demostró que obedecía los mandamientos porque le tocaba, no por amor. Entonces, ese es el cuarto límite. El quinto límite es el límite a la rutina. Nosotros tendemos a ser muy rutinarios, a hacer siempre lo mismo. Y son cosas que por lo general llegan a nuestra vida, la rutina, la monotonía, y siempre nos acostumbramos a hacer lo mismo. Y cuando nos toca hacer algo más, entonces eso nos tranca. Miren lo que dice acá: la rutina es un fantasma que ha hecho que la gente no explore más allá de su entorno. La costumbre me da cierta seguridad, pero me roba la capacidad de avanzar en la vida. Este hombre, Jesús mismo, le estaba diciendo: te voy a dar un tesoro en el cielo. Pero por la rutina, por la monotonía, por el límite que él tenía aquí en su mente, por el miedo a avanzar a más allá, perdió esa gran bendición que Dios le había dado.
O sea, en ese momento él tenía la oportunidad de asegurar un cupo en el reino de Dios, que era lo que Jesús le estaba ofreciendo en el momento. Muchas veces se nos presenta Jesús en nuestra vida y nosotros, por no salir de nuestra rutina diaria, por no mirar más allá, perdemos esa gran oportunidad. Y Jesús nos está invitando hoy a que dejemos la rutina y que vayamos más allá, que nos ganemos ese tesoro en el cielo, que nos ganemos ese lugar en el reino de Dios. Y por último, vamos con el límite al fracaso. Eso fue una de las cosas por las cuales el joven rico más lo llevó a no tomar la decisión de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba proponiendo que hiciera algo que era bastante serio. Era vender toda su fortuna, vender todos los animales, todo el ganado, todo lo que él tenía para dárselo a los pobres. Él pensaba que si hacía eso iba a fracasar, iba a quedar en la ruina, iba a ser un don nadie. Él lo que no veía era lo que le estaba esperando, el tesoro de Dios. Cada acto que nosotros hacemos, ya sea bueno o sea malo, trae su recompensa. De hecho, nosotros debemos cada día procurar hacer cosas buenas para Dios. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Él nos hizo, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que hagamos cosas buenas, para que así la recompensa que venga de parte de Dios para nosotros sea de bendición. En este caso, él no tuvo esa oportunidad de tener una gran bendición porque la desechó a causa del miedo al fracaso, al miedo de fracasar, al miedo de despojarse de todo lo que tenía. A veces nosotros tenemos que decidir salir de la comodidad que tenemos para poder avanzar. Y eso es lo que nos limita hoy en día. Aquí yo en medio del estudio había una parte, para no alargar tanto, donde decía que cuando nos da miedo al fracaso somos unos tontos, unos bobos. ¿Por qué? Porque cuando nos da miedo a fracasar, eso impide que volemos, que demos un paso más adelante. Aquí hay una frase que me gustó que dice: la tontería es infinitamente más fascinante que la inteligencia. La inteligencia tiene sus límites, la tontería no. Entonces, a veces actuamos como tontos y por eso perdemos muchas oportunidades, pero siempre debemos ser inteligentes en tomar la mejor decisión. Cuando somos inteligentes tenemos la capacidad de analizar. Si él en el momento hubiera analizado lo que Jesús le estaba proponiendo, yo les aseguro que él hubiera dejado todo y hubiera seguido a Jesús, porque Jesús le estaba asegurando un tiquete directo al reino de Dios, un tiquete directo al cielo. Por eso, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos en este día a que dejemos todos esos miedos, a que dejemos de limitarnos, dejemos de pensar en el qué dirán, dejemos de pensar a que si vamos a seguir a Jesús vamos a fracasar. Muchas personas nos limitamos al principio porque creemos que cuando llegamos a una iglesia o cuando empezamos a seguir de Jesús, nosotros vamos a ser perfectos. Y no, nosotros somos seres humanos, vamos a seguir equivocándonos. De hecho, la palabra de Dios dice que la buena obra que Dios empezó en cada uno de nosotros no parará hasta perfeccionarla, que es hasta la venida de Cristo. Significa de que nos vamos a seguir equivocando, nos vamos a seguir fallando. Eso implica que mucha gente nos va a señalar, mucha gente va incluso a ultrajarnos, pero también la palabra de Dios nos dice que bienaventurados los que por mi causa hablen, los vituperen, porque de ustedes es el reino de los cielos. Entonces yo los invito que hoy recibamos eso que Jesús nos está entregando hoy, que vendamos todo lo que tenemos, que nos despojemos de todas esas cosas que están impidiendo que nosotros lleguemos al reino de Dios y aceptemos a Jesús en nuestra vida, para que podamos adquirir ese tesoro que Dios tiene en su reino preparado para cada uno de nosotros.
quiero terminar con una oración y que en el nombre de Jesús esta palabra llegue a cada uno de nuestros corazones y haga en cada uno de nosotros lo que tenga que hacer para la gloria y la honra de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es eficaz y tu palabra nos ayuda a salir adelante. Tu palabra nos enseña, tu palabra nos exhorta, Señor. Tu palabra hoy, a través de ella, nos has dicho que tú quieres que te sigamos, que te sirvamos, que dejemos las comodidades que tenemos, que dejemos de pensar en el qué dirán, Señor. Por eso yo te invito a ti que me estás viendo en esta hora, que repitas esta oración conmigo. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú me estás diciendo en este día que tienes un tesoro en el cielo para mí. Yo hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador y creo que hoy tú me has dado ese tesoro en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muchachos, quedan todos cordialmente invitados para que el próximo sábado nos conectemos nuevamente por este mismo medio y no se olviden de la escuela dominical del día domingo a las 8 de la mañana. Quedan todos invitados. Bendiciones.